Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. En este video les mostraré cómo preparar un delicioso escabeche de berenjena. Esta receta es creación de nuestra querida doña Petrona C. de Gandulfo, una de las cocineras más famosas de Argentina. Este escabeche se prepara de una forma diferente y queda realmente muy rico. Para esta receta voy a usar 2 berenjenas grandes, una cebolla mediana, una zanahoria, 2 dientes de ajo, unos granos de pimienta negra, una hoja de laurel, unas rodajas de limón, media taza de aceite, una cuarta taza de vinagre y harina cantidad necesaria. Voy a comenzar preparando las berenjenas. Se quita el tronquito y se corta la berenjena en tajadas a lo largo. La piel es comestible y a mí me gusta dejársela. Solo retiro un poco de la primera tajada para que no sea todo piel. Pero si quieren se pueden pelar. Las corto no muy gruesas, de más o menos 1 centímetro de grosor. Mientras hago esto, les recuerdo que la lista completa de los ingredientes se encuentra siempre debajo en la descripción del video. Para demostrar usé solo 2, pero la receta rinde para 4 o 6 berenjenas. Una vez cortadas, se las coloca dentro de un colador y se las espolvorea con sal. La razón por la que se hace esto antes de cocinarlas es para extraer el exceso de humedad que contienen. La berenjena es una hortaliza rica en agua y si se cocina sin retirar el excedente de esta, puede resultar correosa y grasienta. Se las deja así para escurrir el líquido durante media hora. Pasado ese tiempo, se las pasa por la harina. No sin antes secar bien las tajadas con un repasador limpio, presionando un poquito. Luego se las pasa de ambos lados por la harina y se retira el excedente golpeándolas un poquito con la mano. Seguidamente se las pone a freír en aceite bien caliente, dándolas vuelta cuando estén de un lado y cuidando que no se doren demasiado. A medida que se van friendo, se las pone sobre papel absorbente. Una vez que están listas todas las berenjenas, se corta la cebolla en rodajas finas y reservo. Seguidamente se corta también la zanahoria en tiritas finas. Los 2 dientes de ajo, y por último corto 2 rodajas de limón. Pongo todo en una sartén junto con la hoja de laurel, las rodajas de limón y unos granos de pimienta, aplastándolos antes con la hoja del cuchillo para que liberen así sus aceites esenciales. Se condimenta con sal y se añade el aceite y el vinagre.
Y se deja cocinar todos los ingredientes de la salsa juntos con la sartén tapada, hasta que las verduras estén tiernas y la salsa algo espesita. Un momento antes de que esté el escabeche, se acomodan las tajadas de berenjena frita en una fuente. Y se cubren con la mitad del escabeche aún caliente. Sobre esto se coloca el resto de las berenjenas y se termina de cubrir con el escabeche restante. Se sirve frío con rebanadas de pan tostado como entrada o antipasto, un chorrito de un buen aceite de oliva y esto queda un espectáculo de rico. Un plato simple, sin carne, económico y que no deja de ser a la vez refinado y sobre todo delicioso. Espero que les haya gustado la receta de berenjenas en escabeche de Doña Petrona. Si así fue, sean tan amables de dejar un me gusta y un comentario. Y ahora sí me despido, no sin antes agradecerles por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y será hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.